Hola, soy el Doctor Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. En Medicina Clara os vamos a explicar de forma sencilla y concisa diferentes aspectos de la medicina que no lográis entender con claridad. Hoy vamos a hablar sobre algo bastante común que a todos nos ha pasado alguna vez, que es quemarnos. Quemarnos durante la cocina, en casa, quemarnos cuando estamos de vacaciones y nos ponemos bastante rato al sol, con o sin protección. Daremos algunas pautas de lo que hay que hacer, pero sobre todo de lo que no tenéis que hacer con una quemadura. La diferencia fundamental entre las leves y las graves son sobre todo la extensión de la quemadura, nos hemos quemado todo el cuerpo, y la profundidad en la piel, pero eso vosotros no lo vais a poder saber. Lo normal es que una quemadura leve pues esté limitada pues, a las manos, a la cara, un poco al cuerpo, algo fácil de ver, y las quemaduras graves afecten a todo el cuerpo y aparezcan ampollas grandes, aparezca un poco de sangre o que no te duela la quemadura. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos una quemadura leve? Por ejemplo, estamos friendo un huevo y nos salta un poco de aceite, o estamos planchando y nos quemamos con la plancha. En ese caso, lo primero de todo es poner agua fría. Vamos al grifo, dejamos correr el agua fresquita y ponemos la zona que se ha quemado a correr con el agua fría. No os apliquéis ungüentos, aceite, vinagre, pasta dentífrica. No vale para nada. Lo mejor, el agua fría. Tras esto, tenemos que secar la zona con alguna toalla fresquita y posteriormente sí que podemos ponernos alguna de las pomadas específicas para quemaduras que podamos tener en casa. Además, te puedes tomar paracetamol o ibuprofeno para el dolor. Y nada más, no necesitas hacer ninguna otra cosa rara, ni hacer ningún cambio, ni mirártelo, ni acudir a tu médico, no necesitas nada más. Si la quemadura que te has provocado se empieza a poner más seria, es decir, aparecen ampollas, crece la zona de la quemadura, está en una zona complicada, notas que se empieza a infectar porque tienes fiebre, entonces acude a tu médico. No te pinches tú las ampollas, porque entonces las puedes infectar. Vete al centro. En el centro puede ser que te las pinchen, pero en condiciones estériles. Así que, al menor indicio de que la quemadura se vaya haciendo peor, vete a tu médico de cabecera. Pero, ¿qué ocurre si la quemadura es grave? Por ejemplo, estamos haciendo café, se cae la cafetera y esa cafetera le cae a tu hijo por encima de la cabeza. En primer lugar, llévatelo corriendo a la ducha, ponlo bajo agua fría. 2. No le quites la ropa quemada que se le ha pegado. 3. Intenta calmarlo en la medida que puedas. Si lo que ha pasado es que ha habido un cortocircuito, hay llamas y empieza a envolverse en llamas, lo que tienes que hacer es tirarlo al suelo y con cualquier colcha, toalla, tu propia camiseta, echárselo encima y mitigar esas llamas. Automáticamente llama a los servicios de emergencias o acude al centro de urgencias más cercano a tu domicilio. Y por último, ¿qué es lo que no debes hacer ante una quemadura y sobre todo si esta quemadura es grave? Primero, no apliques ungüentos, pomadas, mantequillas, aceites, aerosoles. No apliques nada que no sea agua fría corriente. 2. No retires la ropa que se ha pegado a la quemadura. 3. No toques la piel muerta, no rompas las ampollas, no las toques. 4. No te vayas y dejes al enfermo solo, estate con él, porque puede precisar reanimación cardiopulmonar si la quemadura es muy grave. Puedes ver nuestro vídeo sobre reanimación cardiopulmonar para aplicársela a este tipo de pacientes. En resumen, quédate con el enfermo, cálmale si está nervioso y llama a los servicios de emergencias para que le apliquen el tratamiento definitivo. Y esto ha sido Medicina Clara con el Doctor Bueno. Espero que este vídeo haya solucionado las dudas que tuvieseis. Por supuesto que en ningún momento esta explicación sustituye los consejos de vuestro médico especialista. Confiad en su criterio. Recordad que podéis seguirnos en nuestras cuentas de Facebook y de Twitter y que nos enviéis los temas que queréis tratar. Igualmente, suscribiros a nuestro canal de Medicina Clara en YouTube para que estéis al día de las actualizaciones semanales. Esto es Medicina Clara y yo soy el Doctor Bueno.
Una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchas gracias.